desplazaron rápidamente por tren 11.000 soldados desde Shenandoah Valley hasta Manassas, 100 kilómetros, para reforzar los soldados que ya se encontraban allí. Al final, el sur consiguió la victoria. En la batalla de Manassas, el sur desplegó en el frente antes de la batalla más soldados y más rápidamente que el norte. Pero es un ejemplo raro. El sur no se volvió a beneficiar de una acción así durante la guerra. Desde Manassas en adelante, el ferrocarril se convertiría en un transporte militar imprescindible tanto para hombres como para material. Desde entonces, todos se dieron cuenta de que las conexiones del ferrocarril eran objetivos bélicos fundamentales. Los expertos y los mandos podían haber previsto el resultado solo con fijarse en la densidad ferroviaria. Si hubieran reconocido el increíble valor militar de las líneas de ferrocarril, si hubiese sabido inmediatamente el resultado del conflicto, pues el poderío industrial del norte era muy superior al del sur. No solamente el norte podía construir locomotoras más rápidamente, sino que inició la guerra con más de 2/3 de línea ferroviaria que el sur, 35.000 kilómetros contra los 14.000 del sur. Además, la revolución industrial estaba mucho más implantada en la Unión que en el agrícola sur. Existían centros mineros y refinerías en lugares como Nueva Inglaterra, Nueva Jersey y Pensilvania, y consecuentemente había más obreros metalúrgicos. De hecho, el 96% de las locomotoras del país fueron fabricadas en el norte en tiempos de la Guerra de Secesión. La Confederación también construyó ferrocarriles durante la guerra, pero con frecuencia cayeron bajo el control del norte, cuando sus fuerzas invadieron el sur, acelerando la derrota de la Confederación. Cuando las fuerzas de la Unión llegaron por la península cerca de Fort Morgan, Alabama, utilizaron la línea férrea que pasaba a 6 kilómetros del fuerte. Durante el sitio de Fort Morgan, la Unión transportó piezas y munición de artillería, llevó personas, comida y todo lo necesario para apoyar a sus fuerzas en el asedio. Y todo lo hicieron usando la línea férrea confederada. Al final, consiguieron que Fort Morgan capitulara. Como se demostró en Fort Morgan, los ferrocarriles no eligen bandos. El que tenga el control de las líneas férreas las usará a su conveniencia. Sin ferrocarriles propios adecuados, el sur trató de destruir las líneas del norte. Especialmente hacia finales de la guerra, en la región de Tennessee, Alabama del Norte, hubo incursiones confederadas tras las líneas de la Unión. El objeto era cortar las líneas de telégrafo, así como las redes ferroviarias. Los confederados sabían que eran objetivos militares importantes y que debían ser atacados. A pesar de esos esfuerzos, no pudieron contener a las fuerzas del norte a partir de 1863, cuando la Unión se dedicó metódicamente a destruir la logística confederada. La clave consistía en impedir que el sur se autoabasteciera llevando comida, hombres o material desde los centros de producción del oeste hasta el este. Por eso, Atlanta era un punto vital, porque las líneas confluían allí. Si se tomaba Atlanta, el sur estaría dividido. El sur reconoció su derrota en 1865, 8 meses después de la caída del centro ferroviario de Atlanta. Después de la Guerra de Secesión, aparecería el motor de combustión interna, que llegaría a dominar el transporte terrestre mecanizado. Pero el primer transporte militar masivo continuó proporcionando un soporte logístico vital durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, transportando tropas y carga, especialmente en Europa. Todos los transportes militares modernos reciben órdenes de un mando único, cuya sola responsabilidad es el transporte y la logística militares. En la base aérea de Scott, Illinois, se encuentra el Mando de Transporte de los Estados Unidos, centro de la logística militar norteamericana. Un general de la Guerra de Secesión dijo: "La victoria es para quien llega el primero y con más efectivos". Estamos muy orgullosos del mando de transporte y del trabajo de nuestros soldados, porque con ellos nuestro país resultará victorioso en un conflicto bélico. El Mando de Transporte norteamericano coordina el transporte por tierra, mar y aire
para el Departamento de Defensa en tiempo de guerra y de paz. El mando se compone de 3 sistemas militares: el de la Fuerza Aérea, el de la Marina y el del Ejército de Tierra. Antes de cualquier guerra, los expertos militares han tenido siempre en cuenta 3 importantes factores. Uno es el táctico en el campo de batalla, otro es la guerra estratégica. El tercero es la logística para transportar soldados y establecer y mantener líneas de suministro durante el conflicto por medio de transportes militares. La logística siempre ha sido el cordón umbilical de cualquier acción militar. La clave consiste en llegar al teatro de operaciones de manera que podamos mantener la guerra de forma continuada. En lo que respecta al ejército norteamericano, todo se hace a través del mando de transporte. Los C-17 de la Fuerza Aérea que realizaron misiones de abastecimiento en las operaciones Libertad Duradera fueron enviados por el mando de transporte norteamericano. Cada uno de los aproximadamente 100 LCACs de la Marina que llevaron suministros desde los barcos hasta las costas fueron coordinados por el mando de transporte. Todos los camiones, barcos y aviones cargueros militares operaron de acuerdo con el mando de transportes. Durante el primer año de la Operación Libertad Duradera, el mando de transportes envió más de 420.000 toneladas de suministros en ayuda con más de 50.000 soldados, coordinando miles de misiones de transporte desde bases citas en Europa y en los Estados Unidos. El mando de transporte es una combinación de Fuerza Aérea, Marines, Ejército de Tierra y Marina, además de guardacostas, empresas privadas para contratos comerciales y muchos empleados civiles. Centralizando unos servicios e industrias tan diversos, se ha adecuado la logística de un ejército moderno. Pero el concepto de transporte militar centralizado existía ya desde hacía algún tiempo. Cada rama del ejército había intentado por separado coordinarse internamente. La lección principal que se aprende en todas las guerras, desde la Guerra de la Revolución hasta la Primera Guerra Mundial, es que el transporte debe ser centralizado bajo una autoridad única. Por eso, durante la Gran Guerra, el ejército norteamericano, tanto en Francia como en Estados Unidos, creó una oficina única llamada Jefatura de Transportes. Pero las oficinas con poder limitado dentro de una rama del servicio eran inadecuadas para coordinar efectivamente una fuerza plural como la norteamericana. Los mandos necesitaban algo distinto, que dependiera solamente del Departamento de Defensa. Antes de la creación del mando de transporte, cada servicio tenía su propio sistema y funcionaban muy mal, pero eran reacios a desprenderse de sus activos. Hubo al menos una docena de grandes intentos desde la Segunda Guerra Mundial para unificar los transportes en el Departamento de Defensa. Todos fallaron por motivos triviales. En 1978 los Estados Unidos perdieron la Tercera Guerra Mundial. Al menos eso es lo que ocurrió con un juego de guerra computerizado ultrasecreto llamado Nifty Nugget. Si el enemigo invadía Europa, el Departamento de Defensa sencillamente no podría reforzar sus guarniciones. Asombrados, los mandos militares se vieron forzados a diseñar un mando logístico centralizado. En 1987 todas las piezas encajaron. Ahora los jefes del Ejército de Tierra, la Marina y la Fuerza Aérea dependían directamente del Secretario de Defensa, reduciendo la burocracia. Cuando la Guerra del Golfo comenzó en 1990, el mando de transporte aprovechó el conflicto para demostrar su eficacia, tonificar sus músculos y limar asperezas. Se validó entonces todo lo que dijimos que necesitaríamos de un nuevo avión carguero. También se demostró que necesitábamos mejorar mucho nuestra fuerza naval de transporte, que había caído en un tremendo abandono. El transporte marítimo fue mejorado, la carga y descarga fueron modernizadas, se ordenaron nuevos aviones, el mando de transporte se convirtió en una compañía eficiente, incluso se referían a sus clientes como compradores. No es de extrañar que se hiciera uso extensivo de la tecnología informática. Utilizamos intensamente la tecnología informática en el mando de transporte. Contamos con múltiples sistemas que usamos para vigilar la planificación, el potencial y la ejecución. En cualquier momento conocemos la capacidad de la que disponemos y en qué lugar se está usando. No solo de las plataformas de transporte, sino de los hombres adecuados, los equipos y los suministros, porque queremos asegurarnos de que las cosas estén como deben estar.
La tecnología de la información resulta una maravilla invisible que ayuda a nuestra logística global a entregar equipos, municiones y suministros tan rápidamente como sea posible. Y lo hacemos desde el lugar donde son producidos hasta las personas que los necesitan, cruzando medio mundo,